Hola a todos, estimados participantes. Vamos a iniciar en la tarde de hoy con nuestro curso em, Electiva 3, Derecho Inquilinario. Y pues esta es una materia que está sumamente en la actualidad. A nosotros como abogados en nuestra práctica forense son muchas las consultas con respecto a las diferentes posibilidades que puede tener los arrendadores o los arrendatarios con respecto a sus inmuebles. No solamente los inmuebles que son para vivienda, sino también los inmuebles que son para uso comercial. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con nuestro curso y en nombre del IESIP y de la Universidad de Falcón, pues les doy la más cordial bienvenida. Nosotros, como pues es la dinámica de nuestra universidad, vamos a dividir este curso en 4 módulos y dentro de cada módulo pues va a haber una evaluación al final de cada módulo. Al finalizar la exposición sobre todo lo que contiene la unidad 1 o el módulo 1, vamos a hablar un poquito de cómo va a ser esa evaluación. De todas maneras, pues ustedes ya tienen en la plataforma disponible tanto el plan de evaluación como todas las actividades que vamos a hacer en cada uno de los módulos y el material que vamos a utilizar. Principalmente nosotros nos vamos a guiar por las leyes que vamos a ver en materia de arrendamiento de inmuebles para vivienda y arrendamiento de inmuebles para uso comercial. Por allí vamos a tocar un poquito la ley contra los desalojos arbitrarios, el decreto con fuerza de ley contra los desalojos arbitrarios. Pero de todos, ustedes ya tienen los links, nada más tienen que pinchar allí en la URL para que eso les envíe al Drive, donde ustedes pueden descargar cada uno de esos archivos con cada una de esas leyes y esas normas. Entonces, el día de hoy vamos a ver esta unidad 1 y vamos a hablar sobre los aspectos generales del arrendamiento, en qué consiste ese arrendamiento, qué figura, qué función tiene el arrendamiento en la legislación venezolana. Fíjense ustedes, el arrendamiento es precisamente, proviene de una de esas facultades que tiene la propiedad recordemos que la propiedad implica el uso, el disfrute y la disposición de los bienes. El arrendamiento supone que el uso de un bien se va a trasladar a cambio de una cantidad de dinero del propietario a otra persona, que es la persona que conocemos como el arrendatario. Pero ¿de dónde proviene el arrendamiento como figura? Todavía no lo vamos a tratar como negocio jurídico, sino que vamos a tratarlo como figura jurídica, como figura dentro de todo lo que es el derecho. El arrendamiento, como casi todas las instituciones del derecho en Venezuela y en los ordenamientos jurídicos que tienen que ver con el sistema latino, proviene de Roma, del derecho romano, el derecho romano que a su vez llegó a las colonias americanas, específicamente en nuestro caso, a las colonias sudamericanas a través de España, porque España en algún momento fue parte también del Imperio Romano. Y llegó a nuestros ordenamientos jurídicos, pero además es que debemos recordar que nosotros, todo lo que es nuestro derecho civil proviene del derecho romano, pero además parte del derecho francés y parte del derecho alemán. En el derecho romano, el arrendamiento, que también se llamaba locatio conductio, tenía 3 figuras. Podía existir la locatio conductio rerum,
que es precisamente la que nosotros vamos a tratar aquí en nuestro curso y es precisamente el arrendamiento de un inmueble a cambio de un pago. La locatio conductio operi facendi, que es el antecesor de los contratos de obra, por allá ustedes lo van a ver en derecho de obligaciones y en derecho de los contratos, o si no es que ya lo vieron. Y la locatio conductio operario, que es el antecedente romano del contrato de trabajo, por el cual una persona pues alquilaba su trabajo, su fuerza de trabajo a cambio de un pago por realizar alguna actividad. Fíjense ustedes, todo lo que se refiere al arrendamiento en general proviene de la necesidad que tenemos todos los seres humanos de tener una vivienda digna. Nosotros, como dentro de nuestras necesidades básicas, tenemos la alimentación, tenemos el vestido, tenemos la salud, tenemos el derecho a tener un nombre, una nacionalidad, pero también tenemos el derecho a tener una vivienda digna. Y eso está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde además de todas las necesidades básicas, se establece como derecho humano precisamente el derecho a disfrutar de una vivienda en condiciones dignas. A lo mejor no todos tenemos en un momento dado los recursos para poder tener una vivienda propia. Entonces, o gozar de un inmueble propio. Entonces es allí donde se va desarrollando el arrendamiento, pero la tendencia global actual es a considerar el arrendamiento dentro de todo lo que es esa esfera social de los derechos humanos y por tanto muchas legislaciones, incluyendo la legislación venezolana, lo regula y lo trata como una figura de importancia y de relevancia tal que en el caso específico del arrendamiento de viviendas, todo lo que se refiere a la materia de regulación de los arrendamientos de inmuebles para vivienda está fiscalizado y está controlado, está vigilado por el Estado y así lo vamos a ver en el transcurso pues del encuentro del día de hoy. Es así como en la Constitución de 1999, en su artículo 82, establece como garantía precisamente el derecho a una vivienda digna. Dice el artículo 82. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y el Estado en todos sus ámbitos. Y fíjese que allí ya ahí nos está la Constitución orientando hacia los arrendadores en la legislación venezolana, a partir de la Constitución Nacional, deben contribuir con la satisfacción de esa necesidad de vivienda digna. El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas. Entonces, fíjense, todo lo que es la materia de viviendas específicamente, porque nosotros vamos a ver aquí dos casos distintos. En el caso de las viviendas, es prioritario para el Estado venezolano, es política del Estado el ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de tener una vivienda digna para ellos, para cada persona y para su familia. Igualmente, ya no como figura dentro de lo que es el derecho, sino como negocio jurídico, el arrendamiento precisamente proviene de un contrato. Y en el artículo, como todos los contratos,
El arrendamiento está regulado por el Código Civil de Venezuela, en este caso, en el artículo 1579. Dice, el arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga a pagar a aquella. Entonces, fíjense, como parte de lo que estábamos hablando, de esa posibilidad del uso, disfrute y disposición de los bienes, los propietarios de los inmuebles pueden cederlos en arrendamiento, ceder su uso y disfrute a otra persona, a cambio, por supuesto, de un pago que nosotros llamamos canon de arrendamiento. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de ese contrato? El contrato de arrendamiento está regulado en el artículo 1133 del Código Civil. Gracias. 1133 del Código Civil. ¿Qué nos dice ese 1133? Vamos a buscarlo por acá. El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Es decir, a través de ese contrato de arrendamiento es donde se van a originar los derechos y obligaciones, ese vínculo jurídico que une al arrendador con el arrendatario. Y ustedes me dirán, pero profesora, en la práctica muchos no utilizan contratos, sino que lo hacen de palabra. Pero fíjense ustedes allí, no me está diciendo la ley que se requiere de la escritura pública en el caso del Código Civil. Después vamos a ver más adelante que eso tiene sus vertientes y tiene sus aristas por allá en las leyes especiales. Pero en el Código Civil a mí no me exige que el contrato sea escrito, sino que simplemente con el acuerdo de voluntades de las partes existe el contrato. Y fíjense donde tenemos aquí las características. La primera de las características que tiene el contrato de arrendamiento es que es un contrato de naturaleza consensual. ¿Y qué significa consensual? Que se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades de las partes. Igualmente el contrato es bilateral y bilateral no significa que hayan solo dos partes, porque pueden haber más, sino que hay obligaciones recíprocas entre las partes. En la teoría de los contratos bilaterales son aquellos que generan obligaciones recíprocas para las partes, de tal manera que si una de ellas no lo cumple, la otra tampoco está obligada a cumplir la prestación acordada en el contrato. Es oneroso, lógicamente, lo oneroso es todo lo contrario a gratuito. Los contratos de arrendamiento tienen una prestación, una contraprestación que va a recibir, en este caso el arrendador, y es el canon de arrendamiento. Son de tracto sucesivo, porque no necesariamente se agotan de una sola vez, sino que tienen una vigencia en el tiempo, tienen un periodo de vigencia. Y nosotros vamos a ver que la ley establece cuál puede ser ese periodo de vigencia. Antes nosotros, cuando solamente estábamos regulados por el Código Civil, podíamos colocarle la vigencia que quisiéramos e incluso utilizar aquello que llamamos la tácita reconducción, y es cuando el contrato tenía prórrogas sucesivas. Ya al hablar de más de una prórroga, ya podíamos hablar de tácita reconducción, a menos que lo contrario fuera establecido por las partes. Eso en la actualidad ya no es de esa manera. Ya nosotros vamos a ver que la ley ordena el establecimiento de lapsos y qué sucede cuando esos lapsos se vencen. Y origina obligaciones principales. Nosotros en la teoría de las obligaciones, no sé si ya ustedes vieron derecho de obligaciones, pero en la teoría de las obligaciones existen obligaciones principales y existen obligaciones accesorias. Las obligaciones principales son aquellas derivadas directamente del contrato, que no dependen de ninguna otra obligación. Las obligaciones accesorias son las que dependen de esas obligaciones principales, de tal manera que si se extinguen esas obligaciones principales, ya no existen las obligaciones accesorias. Por ejemplo, una obligación accesoria es entregar el bien en perfectas condiciones de uso y habitabilidad.
o en condiciones lo más aceptables posibles, porque esa palabra perfecto pues es muy radical, pero en las mejores condiciones, en condiciones aptas para su uso. Esa es una obligación accesoria. La obligación principal, ¿cuál es? En el caso del arrendador, entregar el inmueble, pero debe hacerlo en condiciones aptas para su uso. ¿Cuáles son las normas que regulan los contratos de arrendamiento de inmuebles en Venezuela? Bueno, ¿qué sucedió? Nosotros teníamos una legislación inicial que era la ley de arrendamientos inmobiliarios, se nomina así esa ley. No toda está derogada, ¿ok? Que incluía las figuras del arrendamiento de inmuebles para vivienda y la figura del arrendamiento de inmuebles para locales comerciales. Eso a partir del año 2011 dejó de ser así. Ahora hay dos legislaciones diferentes para cada caso en específico. Es decir, hay una legislación para la regulación de los arrendamientos para vivienda, de inmuebles para vivienda, y hay una legislación que regula los arrendamientos de inmuebles de uso comercial. De tal manera que nosotros en nuestro ordenamiento jurídico, fíjese que ya ¿cuántas normas hemos tocado? La Constitución Nacional, hemos hablado del Código Civil, hemos hablado de la ley para el control de los arrendamientos de inmuebles para para vivienda. Tenemos la ley, el decreto con fuerza de ley de arrendamiento de inmuebles para uso comercial y además tenemos una quinta ley, que es la ley contra los desalojos arbitrarios, que también de cierta manera está vigente. Entonces, fíjense, tenemos todo un conglomerado de normas, tenemos todo un conglomerado de leyes y nosotros como abogados, por eso debemos estar claros en cuál es la legislación que vamos a aplicar a cada caso específico. Por eso nosotros en este curso siempre vamos a ver las dos caras de la moneda. Vamos a ver cómo es el tratamiento para los arrendamientos de inmuebles y cómo es el arrendamiento para los arrendamientos de vivienda. Y esas diferencias que nosotros podemos ver y nosotros aquí vamos, como es una materia electiva, donde nosotros queremos aprender, porque por eso es que ustedes la eligieron, por eso se llama electiva, esa es la finalidad. Nosotros necesitamos aprender de esta materia qué podemos hacer en cada caso y cómo podemos asesorar, porque la nueva figura del abogado es precisamente esa, la de asesorar a quienes lo requieran, a nuestros clientes. Entonces, en primer lugar, tenemos la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, que está contenida en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6053 de noviembre del año 2011. Esta fue la primera ley, junto con el decreto con fuerza de ley contra los desalojos arbitrarios, contra los procedimientos de desalojo arbitrario, que vamos a ver también al final que no era tan arbitrario el procedimiento, porque ese procedimiento de desalojo estaba en el Código Procesal, nuestro Código Procesal Civil, y no era tal la arbitrariedad, porque igualmente había un juicio, igualmente había la posibilidad de defensa de las partes. Entonces, bueno, eso tiene ciertas vertientes allí. Vamos a ver esta ley para la regulación y control de los arrendamientos de vivienda. Vamos a buscarla por acá. En el artículo 2 de esta ley está reforzado ese mandato constitucional del que nosotros veníamos hablando, que todo lo que se refiere al arrendamiento de inmuebles, a la materia en general de inmuebles para vivienda, es una materia de tipo social, es una materia de tipo prioritario, es un derecho humano, es una garantía constitucional que debe ser protegida por el Estado. Entonces, como protección del Estado,
esta ley para la regulación y control de los arrendamientos de vivienda considera el arrendamiento de inmuebles para vivienda de carácter estratégico y sus normas se consideran de orden público. Y aquí va a haber la primera diferencia con el caso de los arrendamientos de locales comerciales. Sus normas sí pueden tener lugar a acuerdo de voluntad de las partes. En el caso del arrendamiento de vivienda no es así. Vamos a leer el artículo 2. Dice, la presente ley es de carácter estratégico y en el marco de la garantía integral y efectiva del derecho a la vivienda adecuada y a un hábitat digno. Y se declara de interés público general, social y colectivo toda materia relacionada con los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda, pensión, habitación o residencia. A tal efecto, el Ejecutivo Nacional tomará en esta materia las medidas que permitan desarrollar las bases y mecanismos que garanticen a todas las familias, ciudadanos y ciudadanas, el goce del derecho humano a una vivienda y hábitat en condiciones dignas, que humanicen las relaciones familiares, vecinales, comunitarias y sociales de acuerdo a la Constitución de la República y la ley. Entonces, este es el primer fundamento del arrendamiento de inmuebles para locales, para vivienda, perdón. El hecho de que la ley es de carácter estratégico y además se considera de orden público. Igualmente, en el artículo 3 están todos los principios que son aplicables para la materia de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. Dice el artículo 3, las relaciones sociales, las normas, las políticas públicas y los contratos en materia de arrendamiento de vivienda se rigen conforme a los principios de justicia social, igualdad, equidad, solidaridad, corresponsabilidad, diversidad cultural, progresividad, transparencia, responsabilidad social, sostenibilidad, participación, cogestión y control social, defensa y protección ambiental, protección de la salud, garantía de los derechos del hogar, la familia, la maternidad, la paternidad de los niños, niñas, adolescentes y de toda persona en situación de vulnerabilidad, a los fines de asegurar el desarrollo del humano integral y la consolidación y protección de la familia, así como el bienestar comunitario y social en la búsqueda del buen vivir. Entonces, fíjense que todo lo que se refiere tanto al diseño de todas las políticas estatales en materia de arrendamiento de inmuebles destinados a la vivienda, como a todo lo que tiene que ver a la interpretación, primero a la elaboración y segundo a la interpretación de los contratos, siempre se deben aplicar estos principios de desarrollo social, responsabilidad social, igualdad, y todo lo que se refiere a esa materia de considerar, a ese fundamento de considerar a la vivienda como un derecho humano. En el artículo 5 están los fines supremos que tiene esta ley en materia de arrendamiento. Vamos a leer algunos de ellos porque el artículo 5 pues es bastante largo. Artículo 5. La regulación jurídica y las políticas públicas en materia de arrendamiento persiguen como fines supremos. 1. Promover el arrendamiento socialmente responsable como vivienda complementaria y transitoria en la protección y garantía del derecho humano a una vida digna y adecuada para todas las personas y familias de conformidad con la Constitución de la República. 2, garantizar que las familias y las personas no pasen más de 10 años en condición de arrendatarias o arrendatarias, promoviendo la disminución progresiva de este plazo a través del acceso de los arrendatarios y arrendatarias a la propiedad de las viviendas conforme a lo establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República y demás leyes que rigen la materia. 3, generar un marco jurídico y políticas públicas para el establecimiento de relaciones arrendaticias justas que procuren el bienestar social
y seguridad jurídica de las partes en la relación arrendaticia. Cuarto, brindar protección especial por parte del Estado con la corresponsabilidad de la sociedad a las familias y personas que viven en condición de arrendatarios o arrendatarias, siendo considerado un sector vulnerable. Y esto es muy importante. El arrendatario o la arrendataria, estimados participantes, es considerado como el débil jurídico y como tal goza de toda la protección en la legislación nacional. Es decir, a pesar de que nosotros vamos a ver en el transcurso de este curso que hay situaciones donde puede escucharse al arrendador, donde puede incluso permitirse que la defensa pública oriente, porque parte de la defensa pública en materia de arrendamiento de inmuebles para vivienda es la parte de orientación. También oriente al arrendador. Siempre quien va a tener el mayor peso en cuanto a protección de la ley es el arrendatario y su familia, su núcleo familiar inmediato. Y de eso nosotros como abogados debemos estar conscientes y siempre hacer ese papel de asesores a los arrendadores que quieren dar en arrendamiento sus inmuebles de todo lo que puede pasar y de que todo lo que conlleva la ley para que ellos estén en conocimiento realmente de cuál es la situación a la cual ellos se pueden enfrentar y cuáles son las prerrogativas que pueden tener los arrendadores, los arrendatarios, perdón. Ahora bien, una situación un poco distinta es la que sucede en el caso de los arrendamientos eh, de inmuebles para el uso comercial. Ya aquí, si estamos hablando de una materia distinta, no es una materia de orden social, no estamos hablando de un derecho humano, no estamos hablando de una protección especialísima por parte de la ley, aunque sí hay una regulación por parte de la ley y nosotros vamos a ver que hay un órgano del Estado, así como hay órganos del Estado encargados de la protección de la ley y de la aplicación de la ley en caso que haya algún tipo de controversia entre arrendador y arrendatario. En el caso de los arrendamientos de inmuebles para uso comercial, también existe un órgano dentro de la estructura administrativa del Estado que sirve para dirimir parte de esas controversias, pero ya no es esa desigualdad, vamos a llamarlo así, si es que lo queremos llamar desigualdad, ese peso como débil jurídico que puede tener en la relación arrendaticia el arrendatario, sino que se considera de una manera un poco más equilibrada y un poco más igualitaria. Este decreto con rango, valor y fuerza de ley de regulación del arrendamiento inmobiliario para uso comercial es del año 2014. Igualito ustedes lo tienen disponible el link en la plataforma y deben descargarlo porque con ello es que nosotros vamos a trabajar no solamente los encuentros, sino las actividades evaluativas. Entonces es bien importante que ustedes lo tengan por allí. Básicamente con eso nosotros vamos a trabajar. En el artículo 2 está señalado cuáles son los inmuebles de uso comercial, es decir, ¿a qué le vamos a aplicar la ley? Dice el artículo 2. A los fines de la aplicación e interpretación del presente decreto ley se entenderá por inmuebles destinados a uso comercial aquellos en los cuales se desempeñen actividades comerciales o de prestación de servicios, como parte del giro ordinario del establecimiento que allí funciona, independientemente de que dicho inmueble constituya una unidad inmobiliaria por sí solo, forme parte de un inmueble de mayor magnitud o se encuentre anexado a este. Y entonces surge la pregunta, si nosotros tenemos una casa de 2 plantas y decidimos mudarnos a la segunda planta y alquilar la parte de abajo para hacer un localito para tener un ingreso, ¿será que eso está regulado por la
ley de control para el control, eh, regulación y control del arrendamiento para inmuebles, para vivienda, o será parte de este decreto, estará amparado por este decreto con rango, valor y fuerza de ley de inmuebles para uso comercial? Es en este caso, aunque forme parte, la realidad nos dice, la teoría de la realidad que se aplica en muchos ámbitos del derecho, incluso en esta área del derecho, que es el derecho inquilinario, se aplica en este caso y corresponde entonces a la regulación de este decreto con fuerza de ley para el arrendamiento de inmuebles para uso comercial. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que constituyen inmuebles destinados al uso comercial los locales ubicados en centros comerciales, en edificaciones de viviendas u oficinas o en edificaciones con fines turísticos de uso médico asistencial distintos a consultorios, laboratorios o quirófanos o educacional, así como los que formen parte sin ser solo depósitos de un galpón o estacionamiento. Por ejemplo, si en un colegio, que es una institución de tipo educativo, existe un local, que ahora ayer estuve viendo que en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas hay toda una feria de comida. Es impresionante ver el campus de esa universidad. Entonces, esos locales que están allí no están excluidos de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, sino que se consideran también como inmuebles para uso comercial y por lo tanto van a estar regulados por esta normativa. Igualmente en el artículo 3, aunque no tenemos toda aquella parafernalia de que es parte del derecho humano, es parte de la responsabilidad social, etcétera, etcétera, que acabamos de ver en la ley para el arrendamiento de inmuebles para vivienda, sí hay un apartado en esta ley, en el artículo 3, que se refiere a la irrenunciabilidad de los derechos que están establecidos en este decreto con fuerza y rango de ley. Nosotros vamos a ver más adelante también cuáles son los derechos que tienen los arrendadores y cuáles son los derechos que tienen los arrendatarios. Dice el artículo 3, los derechos establecidos en este decreto ley son de carácter irrenunciable. Por ende, todo acto, acuerdo o acción que implique renuncia, disminución o menoscabo de alguno de ellos se considera nulo. Ojo, hay que aprenderse cuáles son los derechos y las obligaciones de las partes en este tipo de contratos para que después nosotros, cuando estemos como abogados construyendo, porque aquí sí podemos nosotros construir ese contrato de arrendamiento, no vayamos a tocar algunos de los derechos irrenunciables que están establecidos en este decreto ley y por lo tanto nos vaya a tildar de nulidad ese contrato de arrendamiento. Finalmente, dentro de esas bases legales del arrendamiento de inmuebles, tenemos el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas, que también es del año 2011. Incluso fíjense ustedes que primero vino este decreto con rango, valor y fuerza de ley y luego la ley de arrendamiento de inmuebles para vivienda. Y eso tiene una razón histórica de ser. Resulta que yo les estaba hablando que nosotros teníamos antes una normativa común, un solo cuerpo normativo, y así es como debería ser para evitar confusiones. A veces esto se presta mucho a confusiones. Donde se establecía una norma común para todas las clases de arrendamiento, para el de inmuebles y para inmuebles para vivienda e inmuebles para uso comercial. ¿Qué sucedía? En ese entonces, los procedimientos de desalojo eran llevados por los tribunales de municipio, esos eran los tribunales que tenían esa facultad, esa jurisdicción para
realizar procedimientos, ejecutar los procedimientos de desalojo conforme al Código de Procedimiento Civil. Ahí está el procedimiento de desalojo. Hay un proceso especial para el desalojo de viviendas. Entonces, ¿qué sucedía? Que las partes podían establecer a su voluntad las normas que iban a regular sus contratos de arrendamiento. Entre ellos, una norma muy popular era la de establecer que en caso de falta de pago de cualquiera de las cuotas, a veces ponían una, a veces ponían dos o más cuotas, cánones de arrendamiento, se podía proceder a la desocupación inmediata del inmueble y que incluso si había demora en la restitución del inmueble, se podía cobrar un interés, se podía pechar con un interés, una cuota diaria eh, para cuando se entregara efectivamente el inmueble. ¿Qué pasó? Bueno, hubo toda una situación de tipo público con respecto a esto, situaciones que no tienen que ver el caso con la materia que nosotros estamos viendo, y la Asamblea Nacional decidió decretar esta protección para la desocupación arbitraria, pero eso también trajo sus aristas y sus problemas. Permiso. También había muchas personas, muchos arrendadores que se veían privados de la posibilidad de acceder nuevamente a sus inmuebles. Incluso prácticamente estaban de manos atadas porque no podían de ninguna manera, porque ¿qué es lo que manda este decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria? A frenar cualquier procedimiento, y por eso es que yo le digo que no se puede llamar desalojo y desocupación arbitraria, porque no era arbitrario, venía de un procedimiento judicial, solo que había gente, pues, no sé, que no le gustaba cumplir las órdenes de los tribunales o algunos chanchullos por ahí, y entonces no era de su agrado. En el artículo primero y en el artículo 3 de este decreto está cuál es el objeto. Y ustedes me preguntarán, pero si tenemos ahora una ley específica para los arrendamientos de inmuebles para vivienda que traen los procedimientos antes de acudir, porque fíjese que todavía existe el procedimiento antes de los tribunales, eso no quedó derogado, existe todavía el procedimiento, pero primero hay que cumplir con un proceso administrativo previo. Bueno. Esta ley nos queda solamente para evitar que se vaya primero al procedimiento directo de judicial antes de acudir al procedimiento establecido en la ley de regulación y control de arrendamientos de inmuebles para vivienda. Dice el artículo primero, el presente decreto con rango, valor y fuerza de ley tiene por objeto la protección de las arrendatarias y arrendatarios, comodatarios y ocupantes o usufructuarios de bienes inmuebles destinados a vivienda principal, así como las y los alquileres de viviendas nuevas o en el mercado secundario, contra medidas administrativas o judiciales mediante las cuales se pretende interrumpir o cesar la posesión legítima que ejercieren, o cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda. Entonces, de principio, desechado para los inmuebles de uso comercial. A veces los arrendatarios de inmuebles de uso comercial creen que no pueden ser desalojados. No arbitrariamente, vuelvo y repito, para los abogados esa palabra arbitraria es contraria a todo lo que nosotros estudiamos. Lo arbitrario está fuera del ámbito del derecho. Y como aquí vemos derecho, eso de arbitrario no existe. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Artículo 3. El presente decreto con rango, valor y fuerza de ley será de aplicación en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y de manera preferente a todas aquellas situaciones en las cuales por cualquier medio, actuación administrativa o decisión judicial
alguno de los sujetos protegidos por este decreto ley sea susceptible de una medida cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble. Entonces, sirve este decreto para paralizar cualquier ejecución de cualquier sentencia de desocupación, siempre que no se haya cumplido con el procedimiento administrativo previo. Eso no va a ser porque los tribunales no van a procesar nada que no venga directamente de la SUNAVI, pero existe, está allí y ustedes deben saber que existe. ¿Cuáles son esos sujetos protegidos? Artículo 2. Serán objeto de protección especial las personas naturales y sus grupos familiares que ocupen inmuebles destinados a vivienda principal en calidad de arrendatarias o arrendatarios, comodatarias o comodatarios. Acuérdense que el comodato es un préstamo de uso. Mucho cuidado con los comodatos. Así como aquellas personas que ocupen de manera legítima dichos inmuebles como vivienda principal. Y finalmente, en el artículo 4 está la restricción que debe cumplirse por mandato de este decreto de ley contra los desalojos y la desocupación forzosa, dice el artículo 4. A partir de la publicación del presente decreto con rango, valor y fuerza de ley en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, no podrá procederse a la ejecución de los desalojos forzosos o a la desocupación de viviendas mediante coacción o constreñimiento contra los sujetos objetos de protección indicados en este decreto ley sin el cumplimiento previo de los procedimientos especiales establecidos para tales efectos. Aquí dice que en el presente decreto ley, pero realmente, como es posterior a esta ley, el procedimiento será el procedimiento establecido en la Ley para la Regularización y Control de los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda. Hasta aquí nosotros vamos a estar manejando lo que es el módulo 1. Recuerden ustedes que en la plataforma tienen todo este material, estas leyes que yo les acabo de dar. Y además tienen el material correspondiente al tipo de actividades que ustedes van a generar. Vamos a buscar por acá. Vamos a hablar un poquito de lo que es nuestro plan de evaluación para finalizar. Nosotros tenemos 4 actividades, vamos a tener 4 actividades. La primera de esas actividades va a ser un ensayo. Allí en la plataforma yo les he dejado una guía sobre cómo realizar un ensayo, cómo debe ser, cuál es la estructura de un ensayo. Un ensayo no es igual a los trabajos escritos normales que conocemos, es una producción propia, es decir, viene de ustedes, de su propio análisis, ¿ok? Obviamente se pueden guiar por algunos autores, pueden hacer citas de los autores, pero es una producción continua, no va separada punto por punto, sino que ustedes tienen que ir enlazando y conectando todas sus ideas en esa producción propia. Bueno, allí yo les he dejado, creo que está en la parte general de la información general, la guía sobre la elaboración del ensayo. Tienen para presentarlo entre el 12 de febrero y el 18 de febrero. Luego tenemos para el módulo 2 un trabajo escrito, este sí, es un trabajo escrito normal, pero por allí les dejé también la guía sobre la aplicación de las normas APA para los trabajos académicos. No es tampoco nada del otro mundo, no es nada dificultoso, sino que allí me dice cómo debo hacer la cita, cuáles son los márgenes, cuál es el tipo de letra que debo utilizar, cuál es el tipo de papel que debo utilizar, cómo deben ser las referencias, cómo deben ser las conclusiones. Es una guía muy breve, eso tampoco es muy largo. Ahí está el link para que ustedes accedan a esa guía y puedan elaborar mejor el trabajo escrito que se refiere a las atribuciones de los órganos de la Jurisdicción Especial Inquilinaria. Nosotros vamos a ver esa parte también en otro encuentro. Luego, para el módulo 3, que va a ser entregada esa actividad entre el 25 de marzo y el 31 de marzo, tenemos un trabajo práctico que es muy importante. ¿Por qué? Porque esta materia electiva, mi idea es que ustedes aprendan, se lleven algo, tengan un conocimiento significativo.
Entonces, ustedes van a hacer un trabajo práctico y van a averiguar en la fuente real, en la notaría, cuáles son los requisitos. Primero van a averiguar si esos contratos pueden ser autenticados, los contratos de arrendamiento, y cuáles son los requisitos que ellos están exigiendo, o si no es así, o si no es ante ellos, cómo es ese procedimiento. Y finalmente en el módulo 4 vamos a hacer un mapa conceptual. Esa va a ser nuestra actividad. También les he dejado una guía para la elaboración de mapas conceptuales, los 7 pasos para elaborar un mapa conceptual, un link muy bueno que encontré para que ustedes se guíen para hacer un mapa conceptual, porque a veces me hacen unos mapas conceptuales que no tienen ni pies ni cabeza. Yo no hallo cómo seguir desenredar esa maraña. Los mapas conceptuales tienen su forma también, como cualquier otra actividad evaluativa. Y finalmente, nuestra nivelación que va a ser para en la semana del 22 al 26 de abril, pero ojo, las nivelaciones solo son para una de las actividades, eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Ustedes me van a solicitar la actividad que por razones X o Y no pude presentar, me enfermé, se fue la luz, no pude, no tuve porque estaba bloqueado, qué sé yo. Una sola de las actividades, y esa actividad tiene que haber estado evaluada con 0. Es decir, si ustedes tienen ya una nota mayor a 1 dentro de la actividad, ya yo no se las puedo abrir como nivelatoria, sino que tiene que ser aquellas actividades que simplemente no hayan sido entregadas para que ustedes la puedan subir. Pero en esa semana ustedes me tienen que indicar cuál es la actividad para que puedan rendir esa actividad durante esa misma semana. Entonces, no siendo más, mis queridos participantes, nos vemos en un próximo encuentro, pendiente de la plataforma. Si tienen alguna duda, por favor, escríbame por la mensajería. No me pueden escribir por el correo electrónico directamente, no me pueden hacer otro contacto, sino que nuestro punto de contacto, de interacción, va a ser siempre a través de la plataforma. Entonces, no siendo más, yo quedo muy agradecida en nombre del IESIP por su atención y nos vemos, Dios mediante, en un próximo encuentro.